Hola a todos y todas. Hoy tenemos ya la segunda parte de nuestra clase 6.2 que corresponde a dentición, lengua e histología. Para hablar un poco de la dentición, vamos a hablar primero de que los dientes están rodeados por una mucosa, que es la mucosa bucal. En este caso, corresponde a una mucosa masticatoria, ya que como estructura es un epitelio simple estratificado queratinizado. Ya los dientes los podemos clasificar como deciduos, dientes de leche, o permanentes, dientes definitivos. A modo de introducción, una pequeña reseña embriológica. Ya aquí tenemos, si ustedes se fijan, la lengua. Aquí se vendría formando lo que está el cartílago de Meckel, que va a ser precursor o guía de la mandíbula. ¿Ya? Y entre estas estructuras, fíjense cómo ahí se está formando ya la mandíbula, se empieza a formar un surco labial, que es el que va a generar la división entre los labios y las encías, que va a generar así ese relieve, o sea, hendidura. Fíjense aquí mismo está el surco labial. ¿Ya? Y fíjense cómo la lengua, ahí también vamos a tener nosotros el surco lingual, en la misma zona. Entre estas estructuras, fíjense que se van a imaginar y se van a unir. ¿Ya? Esta zona donde se va a unir, se va a empezar a formar un nodo en la zona interna. Este nodo va a empezar a dar origen a una estructura que se llama la papila dental. Y empieza a también tener una diferenciación celular, que es el epitelio interno del órgano del esmalte. Y fíjense que en el periodo embrionario empieza a formarse también lo que es la placoda del diente definitivo. Esta placoda de diente definitivo es lo que va a dar o va a ser el precursor del diente o el órgano del esmalte definitivo. Entonces uno pensaría de que el niño cuando nace eh, viene con los dientes de leche y que después se forma el diente definitivo, pero no es así. Uno cuando nace viene con el diente deciduo ya semiformado, pero ya tiene el órgano del esmalte de diente definitivo. Entonces, si tenemos un niño que después tiene dientes supernumerarios o infranumerarios, esto ya viene desde el periodo embrionario. En cuanto a la estructura morfológica del diente, tenemos en la zona externa el esmalte, en la zona, lo que está en amarillo es la dentina, la zona central corresponde a la cavidad, a la pulpa, ya esta, la zona que nosotros vemos externo corresponde a la corona, luego encontramos la gingiva, las encías, y que vamos a tener una parte de la encía que va a estar unida al diente, ya específicamente a la raíz del diente. Y vamos a tener en la zona más externa el de color blanco, ahí corresponde al cemento, y que va a estar unido al diente a través de un ligamento que se llama el ligamento periodontal, donde vamos a tener algunas fibras que son de tipo interdentarias decusadas y las fibras circulares que van a estar literalmente sujetando al diente. Dentro de la dentición, en la fórmula dentaria, nosotros nos encontramos de que el niño va a constar de 20 piezas. Si nosotros dividimos en cuatro cuadrantes, vamos a tener que en cada cuadrante vamos a encontrar dos incisivos, un canino y dos molares. Y por 4 van a ser 20 piezas. En el adulto vamos a encontrar dos incisivos, un canino, dos premolares y tres molares. Que como dije, si los multiplicamos por 4 da las 32 piezas. Cabe destacar que el tercer molar corresponde a la conocida muela del juicio. Esto es sumamente importante, es que son las etapas en las cuales aparece el diente. ¿Ya? La edad que aparece y en la edad en la cual se genera el recambio de los dientes.
¿Ya? ¿Por qué es tan importante destacar esto? Porque ustedes cuando sean fonoaudiólogos en el futuro, va a ser muy importante que puedan saber esto por la posición de la lengua y la terapia que ustedes hagan. Por ejemplo, si usted está haciendo una terapia y el niño está justo generando el cambio o está en edad para generar el cambio de los incisivos, todo su trabajo se va a ver mermado o se va a ver alterado precisamente por la pérdida de las piezas dentarias. Porque contribuye a lo que es la posición de la lengua y la educación de esto. ¿Ya? Así que de este cuadrito se lo tienen que aprender muy muy bien porque esto es pregunta fija de prueba. En cuanto a la mucosa, se divide en tres tipos de mucosa, o la mucosa bucal se divide en tres tipos. En general, la mucosa bucal es un epitelio simple estratificado con algunas variantes. Por ejemplo, en el caso de la zona de los labios, la mejilla, piso de la boca, superficie inferior de la lengua y el paladar blando, corresponde a mucosa limitante, que es epitelio simple estratificado, húmedo. Me faltó ahí la última palabra. En el caso de la mucosa masticatoria, que la vamos a encontrar en las encías y el paladar duro, corresponde a epitelio simple queratinizado, estratificado. Y en el caso del dorso de la lengua, vamos a encontrar en las papilas linguales y los corpúsculos gustatorios, vamos a encontrar mucosa especializada. Ya precisamente porque tiene células epiteliales especializadas para detectar los distintos sabores. Para que recordemos un poco, un epitelio simple estratificado corresponde a células de tipo escamosas, el cual corresponde a que están en múltiples filas, sobre todo las superficiales tienden a ser células ya que de recambio, células semimuertas, y y por lo tanto en la zona superficial vamos a tener lo que son las células escamosas. En la zona basal, estas que son más redondeadas corresponden a poliedrales. Y en la zona donde está aquí el 5 corresponde a células basales, ya que y ahí hay algunas que están en mitosis, ya porque se están multiplicando. Estas células basales van a estar en contacto con lo que es el tejido conjuntivo, ya que por eso vamos a tener una membrana basal. ¿Ya? Y aquí en el tejido conjuntivo vamos a encontrar las arteriolas, fibrocitos, papilas de tejido conectivo, que son estas digitaciones, fibras de colágeno, y bueno, y aquí hay otros capilares. Ya, entonces por eso aquí tenemos el tejido conectivo y hacia acá arriba corresponde al tejido escamoso estratificado. Dentro de la histología de la encía, que corresponden que es tejido mucoso masticatorio, porque corresponde a tejido epitelial estratificado queratinizado. Vamos a tener, primero la encía se va a dividir en tres porciones. La encía libre, la encía adherida y la mucosa alveolar. La encía libre corresponde al segmento que no va a estar unida al hueso, perdón, al diente. ¿Ya? Y vamos a tener entre el diente y esta encía, vamos a tener un espacio, ya que puede delimitarse el surco epitelial. ¿Ya? Y que espacio es ocupado después por el esmalte. ¿Ya? Pero ahí tenemos el surco epitelial. Vamos a tener una zona donde se va a unir la encía o la mucosa de la encía con el cemento del diente y eso corresponde al epitelio de unión. Aquí a nivel del diente tenemos, recuerden el cemento, la dentina y la pulpa dental. Ya aquí tenemos el hueso alveolar que también va a ser rodeado por por la encía, específicamente por la lámina propia. Ya aquí tenemos la unión mucogingival, ya de la mucosa, en este caso de la mucosa bucal con la mucosa masticatoria, ya. Y em,
Y vamos a ir a revisar ahora en la siguiente imagen qué es lo que ocurre, por ejemplo, cuando nosotros estamos en una situación de gingivitis recurrente. Una de las causas por las cuales se puede producir gingivitis es, por ejemplo, de cúmulo de comida en el surco gingival. Esta inflamación va a empezar a generar un desgaste del esmalte que va a hacer que el hueso se descalcifique, haciendo que el espacio que era en primera instancia, que era muy pequeño entre la encía y el diente, sea ahora de mayor tamaño. Y por eso los dientes empiezan a perder su fijación. Tenemos también con el número 3 el epitelio de unión, que es la zona de unión entre la zona dentaria y la encía. Y fíjense cómo está ahora de lejos. Con el 5 vamos a encontrar el corion laxo. Siempre que hablemos de corion, vamos a estar hablando de un elemento base. El corion semidenso va a corresponder al corion del tejido óseo. Con el número 8 vamos a ver la cresta epitelial y con el número 7 la papila dérmica, ya que vendrían siendo estas prolongaciones como de tejido conectivo. Y el 1 es el epitelio gingival propiamente tal. Y si ustedes se fijan, esa línea más oscura que está por encima corresponde a la queratinización. A nivel del paladar, vamos a continuar hablando sobre la mucosa masticatoria. Tenemos distintas zonas, las cuales van a tener algunas diferencias una de otra. Entonces, en la zona anterior donde están estas rugosidades que nosotros vemos aquí, donde están las almohadillas del paladar, nosotros vamos a encontrar mucosa masticatoria que va a ser la de color morado. Y fíjense que la mucosa masticatoria se va a encontrar en todos los niveles. El corion, que yo dije que era esta estructura base de tejido conectivo, va a estar en esta altura compuesta o va a tener dentro de su composición tejido adiposo. Y nos vamos a topar con hueso porque estamos hablando de paladar duro. Si nos vamos a la zona central, nosotros nos vamos a encontrar nuevamente mucosa masticatoria, corion, pero sin ningún agregado, y tejido óseo, que recuerden que es tejido conectivo calcificado. En la zona lateral, estas porciones de aquí, nosotros vamos a encontrar nuevamente mucosa masticatoria. En el corion vamos a encontrar glándulas salivales y finalmente el tejido óseo. Y en la zona del paladar blando vamos a encontrar nuevamente mucosa masticatoria. Y en el corion vamos a ver que la gran cantidad del tejido va a estar también compuesto por glándulas salivales. Y sin ir más lejos, en la zona profunda también debiésemos encontrar nosotros un poco de tejido muscular. La lengua es un órgano impar, móvil y muscular que se ubica en el interior de la cavidad bucal. Está compuesta por 8 pares de músculos y está formado por fibras musculares esqueléticas. Ya, por lo tanto, es un órgano móvil que lo podemos mover a voluntad. Dentro de los orígenes embrionarios van a venir desde el primer al cuarto arco faríngeo, ya donde nosotros vamos a tener algunos elementos que van a ir desde las prominencias linguales laterales, que van a dar origen al cuerpo y al vértice de la lengua, el tubérculo impar, que va a dar origen a la zona del dorso posterior de la lengua. Tenemos el agujero ciego que nosotros estamos viendo aquí, que lo vamos a encontrar después en el futuro en esta zona. Y la zona de la raíz va a venir del tercer arco
ya que es lo que nosotros vemos aquí en amarillo. Lo que estamos viendo en rosado corresponde a la epiglotis, ya, pero que va a estar directamente relacionada por unión con la lengua. Dentro de las estructuras de la lengua tenemos una zona que es la raíz, dorso y el vértice de la lengua. Entre la raíz y el dorso vamos a tener esta línea que corresponde al surco limitante y en la zona central vamos a encontrar el foramen ciego de la lengua. En la zona del dorso nosotros vamos a encontrar las papilas caliciformes, ¿ya? Ovalatas. En la zona del dorso las fungiformes y por el lado vamos a tener las filiformes, que son más puntiagudas. En la zona posterior nosotros vamos a tener la unión. Tenemos en la zona central el pliegue glosoepiglótico medial. Aquí está el glosoepiglótico lateral que está de ambos lados. Entre ambos se genera un espacio que corresponde a la vallécula. Dentro de las papilas les había dicho las balatas o las fungiformes, las filiformes y aquí esas líneas que se ven ahí corresponden a las foliadas. No se los había mencionado. Aquí nosotros vemos los pilares, pilar anterior y pilar posterior. El pilar anterior, recuerden que está formado por el palato gloso y el pilar posterior por el palato faringio. Y entre ambos se forman esta cavidad que es la cavidad tonsilar y donde vamos a encontrar la tonsila palatina. ¿Ya? En la zona de la raíz, esta estructura que se ve bastante rugosa corresponde a la tonsila lingual. La línea del medio corresponde al surco mediano. La alquiloglosia corresponde a una alteración del frenillo, que es como la que estamos viendo precisamente en las imágenes, donde el frenillo es muy corto. ¿Ya? Cuando el frenillo es muy corto, se habla de anquiloglosia. En el caso de que no sea solamente corto y la lengua, por ejemplo, llegase hasta este punto, hasta esta altura, que mal color, hasta esta altura, finalmente se estaría hablando de un frenillo corto. ¿Ya? Dentro de la evaluación se le pide a la persona sacar la lengua y si ésta adquiere una forma como de corazón invertido, daría positivo. Otra de las evaluaciones se le pide a la persona abrir la boca y desde esta posición elevar la lengua y tocar el paladar. Y dentro de las consecuencias está principalmente la lactancia en la succión y en la articulación la N, la L, la R, la Z y la S. Pero hay que destacar de que la Z y la S en lo que es el lenguaje chileno, o sea, la articulación chilena, eh, corresponde precisamente a se utiliza la misma forma para ambas letras, ¿ya? Ahí les dejamos un video de YouTube que es súper interesante que lo vean, dura unos pocos segundos, en el cual se hace una cirugía, entre comillas, correctiva del frenillo corto, en el cual con un láser se va quemando para lograr tener mayor movimiento. ¿Cuál es el problema y cuál es la importancia del fonoaudiólogo en esta cirugía? Si no tenemos de manera inmediata o hasta máximo una semana pasada esta cirugía, tratamiento con el fonoaudiólogo, no se saca nada, porque el tejido, cada vez que uno lo rompe, independiente de la forma, genera una cicatriz. Y la tendencia de la cicatriz es a retraerse, es a achicarse. Entonces hace que el tejido se junte. Entonces, si usted no hace una intervención fonoaudiológica inmediata, esta cirugía no saca nada porque el tejido se vuelve a retraer y el frenillo vuelve a quedar corto.
En cuanto a la lengua, bueno, ya hablamos de las distintas estructuras que podíamos encontrar, pero dentro de como hablamos de que tenía un epitelio funcional, em, eh, a las papilas gustativas son encargadas de detectar cinco sabores, que es el amargo, el umami, el agrio, el salado y el dulce. Una nota importante, como vemos ahí, es que en la actualidad todos los sabores son detectados a lo largo de toda la lengua. Ya antiguamente se creía que era por zona, pero ahora sabemos de que es en todos lados se detecta. Para los que no saben cuál es el sabor umami, es el sabor de las proteínas. Por ejemplo, por eso detectamos el sabor a la soya. Dentro de la organización de las estructuras de la lengua, como habíamos dicho, tenemos las papilas fungiformes, las filiformes, las valadas y las foliadas. En cada una de estas, por ejemplo, ahí tenemos los receptores del gusto, el cual corresponde a cúmulos de células epiteliales especializadas que van a tener microvellosidades, los cuales cuando llega un elemento, ya sea dulce, salado, agrio, umami, eh, no sé, uno me faltó, amargo parece que fue, estos generan una descarga, generan una transducción del sabor hacia los nervios y estos llevan la información hacia el sistema nervioso central para que se reconozca. Aquí tenemos imágenes donde podemos distinguir las distintas papilas filiformes, o sea, distintas papilas. En la A tenemos las filiformes, que tienen esta estructura como puntiaguda. Tenemos las foliadas, que forman en la lengua esa estructura de líneas a los costados. Tenemos las fungiformes, que están en la zona del dorso de la lengua. Y tenemos finalmente las balatas, que están en la zona de la raíz, cercana al surco limitante y al foramen ciego, que son las más grandes. Bueno, entonces aquí podemos ver las papilas caudiciformes y si nosotros hacemos un acercamiento, ahí podemos ver los botones gustativos. ¿Ya? Aquí tenemos papilas filiformes y esto es para demostrar de que después de tener esta estructura corresponde a un epitelio de tipo estratificado. Pero recuerden de que es especializado precisamente por la presencia de los botones gustativos. Algunas relaciones y estructuras o sea, y la forma de la lengua. La lengua se divide en dos porciones. Tenemos la porción oral, donde vamos a tener el vértice y el dorso, y la zona de la raíz, que va a estar delimitado con el surco limitante, va a corresponder a la porción faríngea. Aquí tenemos el incisivo inferior, la mandíbula, hueso yoides, miloyoidio, genioidio y el geniogloso, ya en un corte saginal. En la zona faríngea vamos a encontrar la tonsila lingual. Y si nosotros seguimos hacia abajo, aquí encontraríamos la epiglotis y eso correspondería, donde estoy marcando ese círculo, es la vallécula. Músculos que conforman la lengua, tenemos los músculos extrínsecos, donde vamos a tener cuatro, y son todos glosos. Palatogloso, y que fíjense que está con una estrellita porque es el que desencadena el reflejo de la deglución, que va desde el paladar blando hasta la lengua. Desde el proceso estiloides a la lengua es el estilogloso. Desde el hueso yoides a la lengua es el hiogloso. Y desde las espinas mentales a la lengua es el geniogloso. Dentro de los músculos intrínsecos, que son aquellos que van a formar la estructura de la lengua propiamente tal, tenemos el músculo longitudinal, tenemos uno superior y otro inferior. El superior va a estar llevando la lengua hacia arriba y también permite acortarla. En el caso del longitudinal inferior, es el que nos permite sacar la lengua en forma de burla. En el caso del músculo transverso, que es el que tiene las fibras horizontales, va a permitir acanular la lengua, que corresponde a ser el tubito.
Y finalmente tenemos uno que es de tipo vertical, que me quedó bastante choco, pero se entiende la idea, ya que tiene la función de aplanar y ensanchar la lengua. Entonces, si la lengua tiene esta forma normalmente, lo que hace es que la aplana y la ensancha. Aquí otra relación que vamos a tener es que aquí también vamos a estar viendo la llegada de los músculos extrínsecos. Ya, por ejemplo, ahí está el hiogloso, todo este grandote acá es el geniogloso. Tenemos el estilogloso y el palatogloso. ¿Ya? Y generando una división que va a estar asociado con el surco mediano, corresponde al septum. Con respecto a la histología del músculo lengua, ojo, del músculo, las que vimos anteriormente corresponden a el epitelio especializado. Ya nosotros tenemos músculos, como vimos que habían algunos músculos que eran longitudinales, otros transversos, otros verticales, nosotros vamos a encontrar la disposición de los distintos músculos. Ya, entonces, como es músculo estriado, es músculo esquelético, finalmente nosotros vamos a encontrar los haces de fibras musculares, ya de un corte transversal, y vamos a ver también los endomicios. ¿Ya? Y rodeándolos el conjunto de fascículos vamos a encontrar el perimicio. Vamos a ver fibras de tipo longitudinales, donde vamos a ver las distintas estrías. En azul vamos a ver los núcleos. Ya entre las fibras vamos a encontrar estos tejidos conectivos interfasciculares. Ya, bueno, como dije, fibras musculares transversales, longitudinales. Ya, ahí también en tejido conectivo vamos a encontrar algunos núcleos. Y si nosotros, esta es una esquematización, pero si nosotros ahora vamos a ver la estructura real, ya fíjense, con el número 8 corresponde al tejido conectivo interfascicular, ahí con el 3 y el 5 corresponden a las fibras longitudinales, ya fibras transversales, y nosotros podemos encontrar, por ejemplo, el epimicio, el endomicio y las fibras, o sea, músculo transverso. Las glándulas salivales tienen como función secretar saliva, la cual tiene una función digestiva y antibacteriana. No es tan potente como nosotros esperaríamos, pero es lo suficientemente potente como para ayudarnos a combatir bastantes bacterias. Em, Tenemos aquí la glándula sublingual, la glándula submandibular. Y ojo, que la glándula parótida está por la cara externa de la mandíbula, ¿ya? No por la cara interna. Lo que nosotros estamos viendo aquí corresponde al músculo pterigoideo interno, ¿ya? Que lo digo por lo siguiente, que ahí esa flecha se pasó, era para mostrar que iba hacia afuera, ¿ya? Pero lo que estamos viendo ahí es el pterigoideo interno. Ya aquí esta imagen está mucho más explicativa. Ahí tenemos la glándula sublingual, que fíjense que tiene una serie de canalículos. Tenemos la glándula submandibular, que tiene una forma como de camarón y tiene un conducto que va hacia la zona central, a las córnculas centrales. Y tenemos la glándula parótida, que tiene un conducto que va a ir a ingresar a nivel del segundo molar superior. Una característica de la glándula parótida es que es la única glándula que es 100% serosa, ya que secreta una saliva que es bastante más líquida. En cambio, la glándula sublingual es principalmente de tipo mucosa, ya, pero no es 100% mucosa, es principalmente mucosa, y la glándula submandibular es más bien de tipo mixta. Entonces, cuando nosotros revisemos las glándulas salivales, nosotros vamos a encontrar de repente algunos acinos mucosos,
que pueden ser 100% mucosos, como el que estamos viendo aquí en rojo, pero podría ser un acino mucoso con semilunas cerosas, que vendría siendo mixto, como el que estamos viendo aquí, donde ahí está el mucoso, el que es más blanquito, y tiene la semiluna cerosa. Y el acino ceroso es aquel que es el más oscuro, ¿ya? Que es el que secreta esta salida que es mucho más líquida. Aquí tenemos la glándula sublingual, que tiene principalmente acinos de tipos mucosos, pero también encontramos algunos con semiluna mucosa, como el que está ahí. Ya, la glándula submandibular vamos a encontrar tantos acinos mucosos como acinos serosos, como el que estamos encontrando aquí, o podemos encontrar algunos con las mucosos con semilunas cerosas. Ya, aquí hay otro que se nota mucho más. ¿Ya? Y todo esto, por ejemplo, son de tipo serosos. ¿Ya? Y aquí se concentran principalmente los mucosos. Y la glándula parótida, que como dije, tiene principalmente, eh, eh, es una glándula de tipo serosa, ¿ya? Y aquí tenemos una pequeña ampliación donde vemos ahí con la flecha azul un canalículo terminal y aquí estamos viendo un vaso sanguíneo. Bueno, y eso ha sido la clase de hoy, la segunda parte. La tercera parte los va a acompañar la profesora Javiera Cornejo. Que estén muy bien. Chao, chao.